Un escalofrío recorrió México. No fue el frío invernal, sino el hielo de una noticia que se propagó como un incendio forestal. Julio César Chávez Joda Her. El hijo del legendario campeón, estaba preso. No en cualquier cárcel, sino en un penal de máxima seguridad en Hermosillo. Las redes sociales estallaron, un tsunami de mensajes, preguntas, especulaciones, llenando el ciberespacio de una angustia palpable. Imágenes borrosas, videos tomados con drones sobrevolando el penal de Hermosillo, comenzaron a circular. El rostro de Julio César Chávez Jr., tras los barrotes, era el eco de una sombra. Sus ojos, antes llenos de sueños boxísticos, ahora reflejaban el cansancio y un miedo silencioso que paralizaba. Su padre, el ídolo inmortal del boxeo mexicano, Julio César Chávez, se sentó en su sala, el teléfono temblando en sus manos. La noticia lo golpeó como un derechazo fulminante, inmovilizándolo, dejándolo sin palabras, sin aire. 4 años de investigación culminaban en el arresto de su hijo en Estados Unidos, su deportación y este encarcelamiento. Las acusaciones eran graves: presunta participación en actividades del crimen organizado, tráfico de armas y explosivos. Los medios de comunicación, en su afán por la primicia, amplificaban la tragedia. Unos decían que estaba al borde de la muerte, otros que su estado emocional era catastrófico. La angustia colectiva era una ola que amenazaba con ahogar al país entero. La realidad, sin embargo, era más compleja y también más dolorosa. Las paredes de concreto se ciernen, frías e imponentes. No es el cuadrilátero, donde Julio César Chávez Jr. alguna vez reinó, sino una celda en un penal de máxima seguridad en Hermosillo. Un mundo de silencio interrumpido por el eco metálico de las puertas, donde el tiempo se estira y se contrae, donde cada segundo se convierte en una eternidad. Aquel joven acostumbrado a la adrenalina del ring, al movimiento constante del entrenamiento, ahora se encuentra encadenado a una rutina monótona, opresiva. El silencio es un peso, la vigilancia constante un opresor invisible. Cada paso es medido, cada movimiento calculado, cualquier error podría tener consecuencias graves. El miedo no es solo físico, sino un peso en el alma. Las noches son interminables. El sueño, un lujo inalcanzable. Cada sonido, una puerta que se cierra, el eco de los pasos de un guardia, un murmullo lejano, lo mantienen alerta, como si cada instante pudiera cambiar su destino. Su cuerpo, antes una máquina de precisión, ahora se siente pesado, cansado, un testimonio del estrés y la opresión. Cada músculo se rebela contra la inactividad forzada. El hambre, la falta de libertad y la vigilancia constante son tan desgastantes como cualquier pelea que haya enfrentado. Su mente viaja a otros tiempos, los entrenamientos con su padre, las victorias, el orgullo compartido, recuerdos que se mezclan con la cruda realidad, creando un tormento psicológico que parece no tener fin. El pasado es un paraíso perdido, y el futuro, una incógnita aterradora. El teléfono tiembla en la mano de Julio César Chávez, un temblor que no es solo físico, sino la manifestación de un corazón desgarrado. La noticia del arresto de su hijo, Julio César Chávez Jr., lo ha golpeado con la fuerza de un huracán, dejándolo desorientado, perdido en un mar de angustia e impotencia. Aquel hombre que siempre ha controlado el ring, ahora se encuentra indefenso ante una batalla que no puede librar con puños. El gimnasio, lugar de fortaleza y orgullo, ahora es un escenario de silencio. La rutina se ha detenido. La mirada que antes brillaba con esperanza, ahora está empañada por la tristeza y la incertidumbre. La imagen de su hijo, tras las rejas, es una herida abierta en su alma, un golpe más profundo que cualquier derechazo recibido en el ring. Sus manos, curtidas por años de combate, ahora tiemblan con la impotencia. Cada llamada, cada intento por obtener información sobre el estado de su hijo, es un nuevo golpe. La frustración se mezcla con el miedo, la impotencia con el dolor. Recorre mentalmente todos los momentos compartidos con su hijo, los entrenamientos, las victorias, los abrazos llenos de orgullo. Ahora, solo queda la fría realidad de la prisión y la incertidumbre del futuro. El peso del mundo parece caer sobre sus hombros. Su corazón se desgarra al imaginar la soledad,
el miedo y la tensión que su hijo debe estar viviendo a diario. La angustia es una constante, un peso que lo oprime sin descanso. Es un padre que ha enfrentado cientos de batallas, pero esta, la más dura de todas, lo deja sin aliento, abatido por un enemigo invisible, la impotencia de no poder proteger a su hijo. La noticia se esparció como pólvora. Julio César Chávez J. Bere.com tras las rejas. Pero la verdad, como suele ocurrir, se encuentra enterrada bajo una montaña de especulaciones y titulares sensacionalistas. Los medios, ávidos de audiencia, se lanzaron a una carrera desenfrenada por la primicia, tejiendo una narrativa donde la realidad se mezclaba con la exageración, la especulación y el morbo. Unos hablaban de un estado de salud crítico, al borde de la muerte. Otros, de una crisis emocional devastadora, de noches interminables de terror. Cada palabra, cada titular, parecía una sentencia anticipada. La angustia colectiva se apoderó de las redes sociales, un coro de incertidumbre y miedo, mezclado con una fascinación morbosa por la tragedia. Entre la avalancha de titulares sensacionalistas, se ocultaban hechos concretos. Sí, había sido arrestado en Estados Unidos por violar su visa. Sí, había sido deportado a México. Su llegada fue discreta, pero la información se distorsionó, amplificándose como un eco infernal en los medios. La realidad, a pesar de ser seria, fue eclipsada por una narrativa que buscaba atrapar la atención a toda costa. La cárcel de máxima seguridad, un lugar hostil por naturaleza, se convirtió en el escenario perfecto para la dramatización. Para un joven acostumbrado a la libertad, al movimiento, al brillo de los reflectores, el encierro, la vigilancia constante, eran una condena de otra dimensión. La manipulación mediática convirtió su situación en una tragedia de proporciones épicas, desdibujando la línea entre la realidad y la ficción, amplificando el dolor y alimentando el morbo. La oscuridad lo envuelve. No es la oscuridad de la noche, Sino la oscuridad del alma. Julio César Chávez Jr. está solo, en su celda, en un penal de máxima seguridad, luchando una batalla silenciosa contra sus demonios internos. El peso de la acusación, la incertidumbre del futuro, la soledad, lo aplastan como un gigante. Las noches son interminables. Un mar sin orillas de insomnio y angustia. Los recuerdos lo asedian. Los días de gloria en el ring, el orgullo de su padre, la promesa incumplida de seguir sus pasos. Ahora, esas imágenes se mezclan con la fría realidad de la prisión, creando una disonancia que lo desgarra por dentro. El miedo no es solo al encierro, a la incertidumbre legal, sino al fracaso, a la decepción de su padre, a la pérdida de su legado. Es el peso del nombre que lleva, el peso de las expectativas que nunca pudo cumplir del todo. Es una batalla interior, silenciosa, desgarradora, que libra cada noche en la oscuridad de su celda. Sin embargo, en medio de esa oscuridad, hay destellos de resistencia, la memoria de los entrenamientos, las técnicas de boxeo, las estrategias de combate, se convierten en un refugio, un gimnasio mental, donde puede entrenarse, manteniendo viva la llama de la esperanza. Es una lucha silenciosa, pero es una lucha, y él sigue peleando. El silencio es ensordecedor, no es el silencio tranquilo de un campo solitario, sino el silencio pesado, opresivo, de una celda en un penal de máxima seguridad. Julio César Chávez Jr. siente el peso de la soledad, un peso más agobiante que las paredes de concreto que lo rodean. El aislamiento lo envuelve como una manta fría, sofocante. El miedo se cuela en los rincones más oscuros de su mente, un visitante constante que susurra dudas e incertidumbres. El miedo a la oscuridad, al futuro incierto, a la soledad abrumadora. Es un miedo que no se puede esquivar con un gancho, ni noquear con un uppercut. Es un miedo que se arraiga en el alma. El recuerdo de la libertad, del bullicio de la multitud, del calor de su familia, se convierte en una tortura. Cada día es una batalla contra la monotonía, contra la soledad, contra el miedo que lo acecha en cada rincón de su celda. El tiempo se estira deformando la realidad, creando una disonancia entre el pasado vibrante y el presente sombrío. Sin embargo, incluso en este abismo de soledad y miedo, hay momentos de resiliencia. La fuerza interior,
forjada en años de entrenamiento, le permite aferrarse a la esperanza. Es una lucha constante, silenciosa, una batalla contra la oscuridad interior que solo él puede librar. Y aunque el miedo persiste, la esperanza, pequeña pero tenaz, aún persiste. Las visitas son breves, fugaces momentos de conexión en medio del encierro. Para Julio César Chávez J. Re. Esas visitas son un rayo de luz en la oscuridad de la prisión, un respiro en la monotonía abrumadora. Pero para su padre, Julio César Chávez, cada encuentro es un tormento, un recordatorio del dolor y la impotencia que lo consumen. Julio César Chávez mira a su hijo, un joven que alguna vez llenó los estadios con su energía, ahora reducido a una sombra de sí mismo, abatido por la prisión y el peso de la acusación. Las palabras son pocas, pero los abrazos, prolongados, transmiten años de amor, de orgullo, de un miedo incontenible que lo corroe. Cada visita es un choque emocional, una avalancha de emociones que se desbordan en segundos. La tristeza, el dolor, la culpa, la impotencia, se mezclan en una mezcla agridulce que solo un padre puede entender. Es el dolor de ver a un hijo vulnerable, indefenso, condenado a un calvario que ningún entrenamiento podría preparar. Sin embargo, en medio de ese dolor, hay un amor incondicional que todo lo supera. Es el amor de un padre que no puede proteger a su hijo de la tormenta, pero que lo acompañará en ella, con todo su amor, con toda su fuerza. Ese amor es un faro, una luz tenue, pero inquebrantable, que ilumina la oscuridad del encierro. Tras los barrotes, un encuentro fugaz. Julio César Chávez visita a su hijo, Julio César Chávez, Jr. en el penal de máxima seguridad. Las visitas son limitadas, controladas, pero en esos breves momentos, el amor incondicional de un padre se hace presente, un bálsamo en medio de la tormenta. El tiempo se escurre entre los dedos como arena, las palabras son pocas, insuficientes para expresar el torbellino de emociones que ambos sienten. El dolor del padre es palpable, un peso que lo dobla bajo su propio sufrimiento, pero en sus ojos, a pesar de las lágrimas, hay una fuerza, un amor inquebrantable, que abraza a su hijo en medio de la adversidad. Julio César Chávez J. Re. Con la mirada baja, el cuerpo tenso, recibe el abrazo de su padre, un abrazo que transmite años de amor, de orgullo, de un miedo profundo. Es un abrazo que busca consuelo, que brinda fortaleza, que une dos almas en medio de la distancia impuesta por los barrotes. Es un amor incondicional, un amor que trasciende las paredes de la prisión, que se extiende más allá de los barrotes. Es un amor que da fuerza, que brinda esperanza, que recuerda a Julio César Chávez Jr. quién es, de dónde viene y a dónde puede llegar. Es el amor de un padre que a pesar del dolor, nunca lo abandonará. El penal de máxima seguridad en Hermosillo no es un lugar amable. Para Julio César Chávez Jr., acostumbrado al brillo de los reflectores y la adrenalina del ring, la adaptación ha sido un proceso brutal, una lucha constante contra la monotonía, el aislamiento y la incertidumbre. Pero en medio de la oscuridad empieza a brotar una inesperada resiliencia. Su cuerpo, acostumbrado a los rigurosos entrenamientos, se rebela contra la inactividad. Cada músculo protesta por la falta de movimiento. Cada articulación grita por el desgaste, pero su mente, afilada por la necesidad de sobrevivir, se convierte en su mejor aliada. Empieza a usar sus recuerdos como un gimnasio mental. Recuerdos de combates pasados, de estrategias de defensa, de la fuerza de voluntad aprendida de su padre, florecen en su mente. Cada ejercicio mental, cada visualización de una pelea ganada, es un triunfo silencioso, un recordatorio de su propia fuerza. La adaptación no es solo física, es una batalla psicológica. El encierro se convierte en un nuevo tipo de entrenamiento. Cada día es un reto, cada hora una pequeña batalla. La disciplina, la resistencia, la fuerza mental son las armas que utiliza para superar la adversidad. Es un nuevo comienzo, en la oscuridad, pero un comienzo al fin. Y en medio de la oscuridad, empieza a vislumbrar una nueva luz. Julio César Chávez Jr. Está vivo, resiste. La prisión, con sus reglas implacables y su atmósfera opresiva, ha intentado quebrarlo, pero su espíritu,
forjado en el crisol del boxeo y el amor familiar, se niega a doblegarse. Su lucha continúa, no en el ring, sino en la silenciosa batalla contra la adversidad. El cuerpo, golpeado por el encierro, lleva las marcas del desgaste físico, el cansancio constante, el dolor en los músculos, la falta de sueño. Pero la mente, entrenada en la disciplina del boxeo, se mantiene firme. Es un gimnasio mental, donde practica técnicas, recuerda estrategias, y visualiza victorias pasadas. La soledad es un peso, pero no lo aplasta. Ha aprendido a encontrar fortaleza en la introspección, a canalizar la frustración, a encontrar un nuevo significado en la disciplina. La prisión se ha convertido en un espacio de reflexión, de autoconocimiento, de aprendizaje en medio de la adversidad. En la lucha por su libertad, encuentra una nueva fortaleza. La historia de Julio César Chávez Jr. es una historia de resiliencia humana. Es la historia de un joven que, enfrentando la adversidad, ha encontrado la fuerza para resistir. Es un testimonio del poder del espíritu humano, de la capacidad de adaptación, y del legado de un hombre que a pesar de la tormenta sigue en pie. Su lucha es un recordatorio de que la fortaleza no se mide en victorias,